Hola, ¿qué tal amigos de UNAP Radio? Bienvenidos. Estamos aquí para hablar de temas de actualidad, de temas que nos competen a todos como sociedad. Y hoy vamos a hablar de un tema que a veces se deja de lado como efectos secundarios causados por la pandemia. Si bien se habla de las crisis económicas, de las crisis laborales, de las crisis en el sector salud, muy poco se habla de las enfermedades mentales, las crisis que psicológicamente enfrentan las personas en su diario vivir y que en la pandemia se aumentaron. Aquí tengo una persona muy especial, pero antes de presentárselas, quiero que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Recuerden estar sintonizados con nosotros. Y para hablar sobre este tema, hoy nos estará acompañando Juliana Acevedo, psicóloga egresada de la Universidad CES de la ciudad de Medellín. Su enfoque es cognitivo y conductual y a través de su página llamada Not Just for Cycle ofrece servicios de psicoterapia, comparte contenido con sus seguidores psicoeducativos de la salud mental y además y todos los temas relacionados con la psicología. Hola Juliana, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Hola Valentina, muchas gracias por invitarme a este espacio. Definitivamente este es un tema que me parece muy importante que mencionemos y sobre todo en este contexto de la pandemia. Entonces estoy muy feliz de poder compartir como mi conocimiento y mi opinión profesional frente a este aspecto de la salud mental. Bueno, antes de contextualizarnos, cuéntame un poco de qué haces en tus redes sociales. Bueno, a través de Not Just for Psycho, que es como una propuesta que empecé justamente hace un año en la pandemia, quise como compartir a través de esta página conocimiento y contenido psicoeducativo. Se hablan de muchos temas relacionados con la salud mental, tratando de eliminar como todo el estigma y los prejuicios que hay alrededor de esta. También ofrezco servicios de psicoterapia por ahora solamente online, dependiendo del caso, porque no aplica pues para todos los casos de esta manera. Y bueno, a futuro tengo muchos otros proyectos que la página irá creciendo e iré ofreciendo mayores cosas. Si alguna de las personas que nos está viendo en este momento quiere sacar una cita, quiere comunicarse contigo, lo puede hacer a través del Instagram o dónde se pueden comunicar contigo. Sí, en el Instagram, en la biografía está un link, a ese va directamente a mi contacto de WhatsApp, me pueden escribir por este medio y pues digamos que comunicarse conmigo para obtener como toda la información de las citas. Ok, listo. Entonces, primero vamos a ponernos en contexto. Durante muchos años ha existido un estigma social en el que las personas con enfermedades mentales las denominan locas o que tienen algún problema así gigantesco. Y el problema es que la palabra loco o loca en este caso tiene una connotación negativa y no le dan la importancia a este tipo de problemas. Incluso yo tenía que tomar terapias con psicólogo y psiquiatra y nunca fui porque lo dejé pasar por alto, no le di la importancia que requiere. Entonces quiero que usted nos explique qué es un problema mental, qué es una enfermedad mental. Bueno, Valentina, digamos que para hablar de este tema me gustaría referirme a ambas cosas, a enfermedad mental y a salud mental. Una enfermedad mental o un problema de la salud mental es aquel que afecta a la persona en todas las áreas de su vida. Para poder diagnosticar una enfermedad mental se deben cumplir con varios criterios para poder tener como ese diagnóstico como tal. Esto se debe presentar en todos los ámbitos, o sea, laboral, social, personal. La salud mental, si hablamos también de esta definición que me gusta como compararla, no solamente es la ausencia de enfermedad, o sea, como, bueno, yo no tengo ningún trastorno, entonces tengo súper buena salud mental, no tengo depresión, no tengo ansiedad, no. La salud mental va más allá de eso, se relaciona con esa capacidad de enfrentar lo que nos pasa en la vida diaria, de poder, digamos que, aportar a nuestra sociedad, de poder resolver cosas de nosotros mismos y de tener como, digamos que sí, ese estado de bienestar y de equilibrio. Evidentemente, si uno acude a un psicólogo es porque no se está sintiendo bien, porque tiene algún problema en su vida, pero las personas, ¿cómo reconocen, cómo saben que padecen una enfermedad mental y cómo saben que necesitan ayuda profesional? Bueno, yo siempre empiezo mencionando esto y lo menciono mucho también en mi página y es como la autoobservación, ¿cierto? Algunas personas, si no observan sus síntomas, pues otras personas, los familiares, los amigos, pueden llegar a decirle, oye, te he visto muy callado, te he visto muy encerrado, muy aislado, no te veo bien, pero creo que hay que empezar como por esa capacidad de autoobservar yo qué estoy sintiendo, qué me está pasando, qué me duele, qué me hace sufrir,
por decirlo así, y hay muchos síntomas que se relacionan, lo mental no está separado de lo físico. Entonces está, por ejemplo, insomnio o por lo tanto, o digamos al contrario, pues dormir mucho, cosas relacionadas con el estrés, con dolores, digamos que esta capacidad, o si se empiezan a afectar como las relaciones o la capacidad de enfrentar las cosas, sea la habilidad emocional, o sea, lloro con facilidad, tiendo como a cambiar mi comportamiento. Entonces, digamos que todo esto pues influye en muchos factores, pero se observa en la conducta, en los pensamientos y las personas alrededor también podemos observar cuando una persona está presentando ciertos síntomas. Ok, tú nos hablas de que a veces nuestro entorno percibe lo que nos pasa y creo que muchas veces por hacer más le damos consejos a personas que necesitan acudir a la parte profesional y uno muchas veces es receptivo y hace caso. ¿Por qué sí o por qué no debemos hacer caso a esos consejos que las demás personas nos dan y que no tienen ningún conocimiento sobre la psicología? Bueno, es muy importante como separar eso, ¿cierto? Digamos, la psicología está basada en la ciencia, o sea, hay un estudio particular de varios años que hace que uno pueda tener esos conocimientos para poder ayudar a las personas con su salud mental de la mejor manera. La psicología no está relacionado con una opinión de un amigo, con un consejo de cualquier persona. Sin embargo, los familiares y los amigos a veces notan esos cambios en las personas, pero siempre es importante acudir donde un profesional que es el que tiene el conocimiento, la experticia necesaria para poder tratar estos temas. En ocasiones se relacionan la psicología con cosas místicas, con la lectura de manos, con otro tipo de cosas que, no sé, por ejemplo, el coach o coaching, eso no es psicología y es importante diferenciarlo. Lo que tenga que ver con la enfermedad mental, la salud mental, los principales profesionales deberían ser los psiquiatras y los psicólogos para poder tratar eso. Ok, ¿cuáles son las enfermedades mentales más frecuentes de la población y cuáles han sido las más frecuentes durante la pandemia? Bueno, las más frecuentes son, digamos, el trastorno de ansiedad generalizada, la depresión, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sin embargo, justamente estos que son los más comunes también son los que más han aumentado en la pandemia debido a toda la incertidumbre, la pérdida de seres familiares, la pérdida de la libertad, la depresión y la ansiedad creo que serían los principales que han aumentado y que en este momento están como en el boom para poder tratar a estas personas. ¿Usted nos podría regalar algunos síntomas o cómo es el comportamiento de una persona que padece de depresión o de ansiedad, ya que son las más comunes en la sociedad y sería bueno que las personas de pronto identifiquen si tienen estos síntomas para que acudan a una persona experta en el tema? Listo, voy a mencionar como algunos síntomas, sin embargo es importante saber cómo estas son señales donde ustedes se pueden identificar si se están como relacionando con estas señales o no, pero no se autodiagnostiquen, acudan de un profesional si tienen dudas de que están como sintiendo esto. Por un lado, es importante mencionar que la ansiedad es diferente a, digamos, un trastorno de ansiedad. La ansiedad es algo que todos podemos sentir que se relaciona con el estrés, pero que es preocupación hacia el futuro, hacia uno mismo, mientras que el trastorno de ansiedad generalizado ya se relaciona con unos síntomas más particulares. Estos síntomas, como mencionaba al principio, se deben presentar en todas las áreas de la vida de esta persona, pensamientos recurrentes, anticipación negativa del futuro, o sea, pensar que el futuro me abruma tanto y que no confío como en lo que voy a poder lograr. Em, También esto se relaciona con los ataques de pánico que son muy comunes cuando una persona padece de un trastorno de ansiedad. En un ataque de pánico la persona siente como si se fuera a morir, se siente opresión en el pecho, se le agita la respiración, sudoración, se acelera el ritmo cardíaco. Eso digamos que relacionado con la ansiedad. Em, Trastornos de ansiedad, ¿cierto? O ansiedad en general, porque la ansiedad en general también requiere ser tratada, pues cuando uno se le escapa de las manos y empieza a ser como algo crónico y afectar nuestra salud en general. Por otro lado está la depresión, son pensamientos de inutilidad o desesperanza frente a la vida, frente a uno mismo, frente al mundo. Estas personas pueden dormir mucho o no dormir nada, pueden, no encuentran satisfacción en lo que hacen, no las actividades que antes les gustaban ya no les gustan, hay aislamiento, hay pensamientos relacionados con la muerte, en ocasiones son pensamientos, ideas o ya planeación, cuando hablamos pues como de tendencias al suicidio. Digamos que esto se identifica
rápidamente. No es como que la tristeza tenga una causa como tal, aunque los eventos o una causa como tal puede ocasionar la depresión. Sin embargo, es como una tristeza que no se va, pero no es tristeza como tal para que no lo naturalicemos, por decirlo así. Pero se presentan todos estos síntomas y muchos otros se identifica mucho en el comportamiento y en el pensamiento. Eso en términos generales. Ok, aquí tú nos hablas de ansiedad y de trastorno. Entonces yo quiero preguntar si un trastorno mental es incurable, dura toda la vida o hay maneras de curarlo. Bueno, digamos que lastimosamente los trastornos, pues se pueden tratar dependiendo de la predisposición que se tenga o no, si es, como mencionábamos, una ansiedad eh, normal o un trastorno de ansiedad, por decirlo así, es algo muy diferente, ¿cierto? Tiene un manejo muy diferente, un tratamiento muy diferente. Los trastornos en general se pueden tratar, la persona puede tener una calidad de vida y vivir su vida de una forma muy tranquila y muy normal. Sin embargo, no es algo que se pueda curar o que se pueda dejar de padecer. Las personas sí pueden dejar de tomar medicamentos cuando han cumplido con su tratamiento, se mejora mucho sus estrategias y su manejo del trastorno como tal. Sin embargo, no es como que exista una cura específica para los trastornos mentales. ¿Y los trastornos mentales las personas nacen con ellos o los generan durante su vida? Bueno, más o menos como estaba tratando de mencionar hace unos pocos segundos, hay eventos que pueden desencadenar un trastorno mental, eventos tales como la pobreza, el desempleo, duelos, la pandemia como tal, o sea, una crisis de estas puede ocasionar un trastorno. Sin embargo, el aspecto biológico es muy importante, lo genético, hay ciertas predisposiciones biológicas que ya hacen que ciertas personas tengan una tendencia a padecer ciertos trastornos. Ok, entonces ahorita nos hablabas de los factores que afectan la salud mental, pero quiero que nos cuentes más a fondo. ¿Cuáles serían los factores principales o unos importantes que tú digas que afectan la salud mental de las personas? Bueno, hay muchos factores que influyen, que pueden afectar la salud mental, pero creo que empieza desde cosas tan básicas como los hábitos, ¿cierto? Cuando no se tienen hábitos, digamos que de vida saludables, desde la alimentación, desde cómo dormimos, cómo nos relacionamos, la forma como expresamos nuestras emociones, lo pendientes que estamos de nuestra salud física, porque eso influye muchísimo también en la salud mental y viceversa. Eso es algo que puede desencadenar fácilmente un trastorno o digamos un problema de la salud mental, que problemas en la salud mental son muy comunes, no necesariamente un trastorno, ¿cierto? Em, Desde lo básico, como los hábitos, las relaciones, el estrés, o sea, como el ambiente en el que estamos influye demasiado en nuestra psique o en nuestra mente, o sea, digamos, si hay un ambiente, una cultura pues de violencia, de desempleo, como mencionaba ahora, de incertidumbre, son cosas que fácilmente pueden alterar como nuestra salud mental. Muchas veces escuchamos a las personas quitarles la importancia a las enfermedades mentales diciendo, no, eso le pasa a todo el mundo, un mal día lo tiene cualquiera, si duermo un rato se me pasa. Y sí, es verdad, todos tenemos malos días, pero a veces esos malos días o esa cantidad de malos días nos indisponen y no queremos realizar nuestras actividades normales y cotidianas. Quiero preguntarte si este tipo de conductas tienen incapacidad. Bueno, es muy importante saber, Valentina, que para uno tener una incapacidad, digamos, o sea, debe ser que hay un diagnóstico, hay un tratamiento detrás, algo que se comprueba, que hay un psiquiatra también detrás, dentro de un trabajo interdisciplinario que nos dice, bueno, esta persona sufre de esto, si pasa esto, pues debe acudir a tal lugar y por lo tanto tener como esa incapacidad, digamos en el caso de no poder ir a trabajar o a estudiar. Sin embargo, yo creo que estamos todavía en una época en el que la psicología sigue siendo como algo muy nuevo, la salud mental sigue siendo algo en lo que apenas estamos hablando, reconociendo que es importante. Por eso en algunas ciudades, por lo menos puedo hablar desde Medellín, digamos, en las clínicas, he visto, porque estuve realizando mi práctica en una de las clínicas de Medellín, que no hay tantos psicólogos para poder, digamos, trabajar esta parte de la salud mental con los pacientes. Entonces creo que es algo que es importante tenerlo presente. La salud mental es muy importante y no se puede dejar de lado.
aún así cuando se presentan cosas tan mínimas como, pues sí, como mencionabas tú, o días malos podemos tenerlo cualquiera, y hoy hay cosas difíciles, y hay duelos, y hay pérdidas, y hay situaciones difíciles de la vida, pero es importante identificar cuando yo no soy capaz con algo que me pasa, cuando algo a mí me está doliendo lo suficiente como para que se dañen mis relaciones o para no poder sobrellevar las tareas que tengo que sobrellevar. Ahí es cuando se debe buscar un profesional. Y digamos, una persona que quiera entrar a un tratamiento, dependiendo de su complejidad, es la duración del tratamiento. Sí, y también depende de su complejidad, como dices tú, es la duración del tratamiento, son los profesionales también, si digamos es una persona que debe tomar medicación o no, si es una persona que debe estar como en citas regularmente 2 veces a la semana, si por lo tanto se puede 1 vez a la semana, depende de muchos factores, como dices tú, como de la complejidad de la situación. Bueno, yo creo que hay casos leves y casos severos, pero ¿qué pasa cuando una persona no logra por sí sola llevar sus problemas, no logra como enfrentar la vida, sino que todo el tiempo tiene que estar recurriendo al psicólogo y la idea es que ustedes los ayuden en ese proceso para que puedan hacer sus cosas solos y no tengan este tipo de problemas? Claro, los psicólogos somos una herramienta o un medio para nosotros, no hacemos milagros, no solucionamos la vida de los otros, no vamos a tomar decisiones por los pacientes. Se ve al paciente como una persona autónoma que por medio del psicólogo va a poder desarrollar unas estrategias para poder realizar las cosas que tenga que realizar en la vida o enfrentar lo que tenga que enfrentar, miedos, complejos, inseguridades, traumas, lo que sea que esté pasando o potenciar habilidades. Sin embargo, es importante como guiar a esta persona. Si digamos es una persona, no sé, pongamos un caso de un trastorno bipolar, es una persona que constantemente debe estar asistiendo a sus terapias, debe tomarse su medicamento toda la vida. Eh, Se pueden ir como cambiando digamos, la frecuencia de las sesiones y todo esto, pero es algo que siempre hay que recurrir como al profesional. Es como una persona con diabetes tipo 2. El azúcar y de la nada no va a dejar de tener diabetes, debe seguir con sus controles. Sin embargo, puede seguir con su vida normal, pero debe saber que está ahí el profesional con el cual tiene que chequear que todo esté bien, cómo va el tratamiento, qué medicamentos se necesitan. Entonces puede ser algo que se va alargando en el tiempo y que no es como que necesariamente tenga que estar como contando con el profesional constantemente. Esa es la idea, como tú dices, que la persona pueda ser autónoma y pueda desarrollar las habilidades que necesita para poder continuar con su vida de la mejor manera posible. Ok, ahorita mencionabas algo que es la medicación y yo sé que cada persona tiene un caso y unas necesidades específicas y en muchas ocasiones tienen que recurrir a estos medicamentos para poder llevar una vida diaria normal. ¿Cómo calificaría usted tomar medicación? Bueno, sí, dependiendo del caso, hay algunas personas que de verdad lo requieren porque desde su cerebro, biológicamente, su cerebro no está produciendo las sustancias necesarias para poder funcionar de la manera adecuada. Entonces eso afecta el estado de ánimo, el comportamiento, muchas otras cosas. Em, Considero que el medicamento es importante siempre y cuando biológicamente lo requiera. Psicológicamente hay muchas estrategias para poder trabajar otro tipo de casos donde no se requiera el medicamento. Em, Creo que depende del caso a caso, sin embargo, cuando se empieza un medicamento, se deben esperar unos meses para que este pueda hacer efecto en la persona. Entonces, sí, depende del caso a caso, considero que es importante hacerlo y manejar como ese trabajo interdisciplinario cuando se requiera. Todos los medicamentos son diferentes, pero algunos o ciertos medicamentos pueden tener efectos secundarios en los pacientes. Claro, hay muchos medicamentos que tienen efectos secundarios, eso es completamente normal. Es como, por ejemplo, no sé, digamos, las pastillas anticonceptivas tienen unos riesgos, tienen unos efectos secundarios que algunas personas, dependiendo de su biología, por decirlo así, puede que esos efectos se presenten como puede que no. Sin embargo, si su cerebro lo necesita, por decirlo así, para poder encontrar como esa estabilidad, porque es algo externo que se va a recibir porque tu cuerpo no lo está produciendo por sí solo, sí me parece importante que esas personas pues acudan como al psiquiatra para los medicamentos, porque los psicólogos no recetamos, no mandamos medicamentos, de esto se encargan los psiquiatras que estudiaron medicina y se especializaron en psiquiatría.
Ok, una noticia actual es que el único plantel psiquiátrico del nororiente del país es San Camilo. Actualmente las autoridades lo declararon en alerta roja debido a que se incrementó el número de pacientes. Según Pedro Javier Gutiérrez, que es el gerente del centro asistencial, dice que en tiempo de pandemia y ahorita está en su ocupación al 100%. Entonces, ¿qué recomendación le da usted a las personas que enfrentan crisis diariamente debido a la pandemia por la virtualidad, por las crisis económicas, por todo esto? Bueno, en primer lugar, si es una persona que ya tiene un diagnóstico, porque se ha visto también que por miedo a asistir a los centros de salud, bueno, por el aislamiento y todas estas razones se han descuidado también esos tratamientos, no solamente desde la salud mental por una persona que tenga un diagnóstico de un trastorno, sino cualquier otra enfermedad crónica. Es importante que acudan como a sus citas, así sea que busquen citas pues de forma virtual, es importante que continúen con su tratamiento. Si son personas que nunca habían padecido ningún síntoma, pero que debido a la pandemia, por lo que mencionábamos, los duelos, la pérdida de la libertad, la incertidumbre, el desempleo, cambios económicos, todo esto que ha sido una incertidumbre para todos, es importante que también acudan a los profesionales cuando empiecen a identificar cambios en su comportamiento y en su pensamiento. Digamos que como estrategias para poder como enfrentar todo esto, aunque pueda sonar muy cliché, toda esa información que se recibe es importante controlarla, ¿cierto? Si estamos viendo todo el tiempo noticias negativas, me mandan 1000 videos de WhatsApp del coronavirus, de que todo esto nunca se va a arreglar, o de que es una conspiración de no sé de dónde. Todo esto afecta porque la información que consumimos todos los días hace que nosotros podamos tener un panorama más, digamos que optimista de la situación o por el contrario, súper negativo, ¿cierto? Entonces, como enfocarse en qué puedo hacer en este momento para sobrellevar esto, en quién me puedo apoyar. Somos seres sociales, entonces lo principal es apoyarnos en nuestras redes de apoyo, o sea, aquellas personas que nos apoyan, que nos ayudan, con las que podemos contar. Creo que esas serían como las principales recomendaciones hasta ahora. Informarnos. Si yo estoy sintiendo algo o creo que puedo sufrir de algo, busca información, edúcate para saber si lo que tú estás sintiendo requiere también de ayuda o no. O sea, como que edúcate, busca ayuda para que digamos que esto pueda estar como un poquito más estable. Listo, para las personas que nos están viendo, ya saben que Juliana está a disposición de ustedes si necesitan. Si alguno de los temas que hablamos aquí les dio curiosidad, si se sienten identificados con algo, no se demoren y acudan a las personas que verdaderamente saben, porque quizás el consejo que te da el amigo no es el necesario y no es el que debes realmente acudir. Muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron. Gracias a ti, Juliana, por participar, por regalarnos este espacio para darle a conocer a las personas un poco sobre la salud mental, que es un tema sin duda muy importante. Gracias, Valentina, por invitarme a este espacio, siempre abierta como para hablar de estos temas que son muy importantes y más en esta situación, es algo de lo que no lo podemos dejar de lado.